Eh, si tuviera que poner un título para el mensaje sería Prepárense, porque Cristo viene pronto. Y la verdad es que la Biblia nos habla mucho de esto, de que la realidad de la segunda venida de Jesucristo nos insta a estar preparados, de vivir en santidad, porque Él viene y viene pronto. Para introducir el pasaje que estaremos viendo en Malaquías 4, quisiera leer la última sección de Mateo 24. En Mateo 24 Jesucristo está hablando de la gran tribulación y los tiempos finales. Y dice en Mateo 24, comenzando con el verso 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. El punto es de que cuando pensamos en la realidad de la venida inminente de Cristo Jesús, el simple hecho de pensar y meditar en esa verdad debe cambiar la forma que vivimos hoy. O sea, cuando pienso en el punto de que Cristo vendrá a reinar sobre este mundo, me anima a vivir en santidad. Cuando pienso de que Cristo viene para juzgar a los malos por su pecado, me insta a abandonar ese mismo pecado en mí. Cuando pienso que Cristo viene para recompensar a los justos, me anima a abundar más en buenas obras. Y entonces, en el pasaje que vamos a ver en esta mañana en Malaquías 4, Malaquías nos va a explicar o revelar tres aspectos del día del Señor que nos ayudarán a prepararnos en santidad. Tres aspectos del día del Señor que nos ayudarán a prepararnos en santidad. Primero, es un día de juicio para todos los malos. Segundo, es un día de salvación para todos los justos. Y finalmente, es una exhortación para todos los hombres. Así que si tienen sus Biblias, vamos a leer ahora el último capítulo de Malaquías, solamente 6 versículos, Malaquías 4, 1 al 6. Así dice la palabra de Dios. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos,
los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Vamos a orar. Señor, te suplicamos en esta mañana que nos ayudes a comprender tu palabra y que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento, sabiduría y fuerza para ponerla por obra, para aplicar tu verdad a nuestras vidas. Damos gracias por la bendición de saber de que muy pronto nuestro Cristo, el sol de justicia, vendrá trayéndonos la salvación que tanto anhelamos. Y también, Señor, yo te pido que me ayudes, que me des fuerza, que mantengas mi voz para proclamar tu verdad con precisión y para tu gloria. Amén. Entonces, 3 aspectos del día del Señor que nos motivan a prepararnos en santidad. El primero es porque el día de Jehová será un día de juicio para todos los malos. Empieza diciendo, porque he aquí viene el día ardiente como un horno. Y empieza con la palabra ¿por qué? Porque está dando la razón de lo que dijo en el versículo 18. De que en los últimos 2 versículos de Malaquías 3, Dios había prometido de que un día Él va a actuar. Y en el día en que Dios actúa, dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y malo, entre el que sirve a Dios y el que no. Y el punto es de que hoy en día muchas veces los impíos son los que prosperan. Hoy en día muchas veces son los justos, los creyentes que sufren. Y no vemos una diferencia, no vemos una distinción en que todos los creyentes están siendo prosperados y todos los justos están siendo juzgados. Pero Dios prometió al final del capítulo 3, un día yo voy a actuar y vas a ver la diferencia. En el día que yo actúo, vas a ver la diferencia entre el justo y el malo. Y entonces en el capítulo 4 va a explicar ese día, va a describir ese día y por qué es de que todos van a poder percibir la diferencia entre la forma en que Dios trata al impío y la forma en que trata a los justos. Empieza diciendo que ese día para los malos será como un horno, que va a haber fuego, que el día va a arder de fuego. Y tal vez nos pone un poco incómodos pensar en eso, pero la Biblia habla muchísimo de que Dios es fuego. Cuando Dios se describe a sí mismo, muchas veces lo hace con fuego. Cuando Jesús habla con Moisés desde la zarza ardía en fuego. Cuando Israel se queja en Números 11, dice que Jehová lo oyó y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová, matando a miles. Muchísimos ejemplos. Hebreos nos dice que Dios es fuego consumidor. El infierno es un lugar real y es terrible y temible porque Dios está ahí quemando a todos los malos. Cuando describe entonces en la segunda mitad del versículo 1, ¿quiénes van a recibir ese fuego? No son los buenos, no son los justos. Dice todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. 2 veces se repite esa palabra todos para hacernos entender de que no habrá ninguna excepción. Cada persona que comete pecado será juzgado por el fuego de Dios.
Y menciona específicamente a los soberbios, porque recuerdan en el 3:15, los judíos estaban diciendo, bienaventurados son los soberbios, porque vieron de que son los soberbios hoy en día que muchas veces prosperan. Se habían quejado de que los soberbios reciben bendición, pero Dios dice, pronto viene el día en que yo voy a actuar. Será un día que arde de fuego y cada uno de esos soberbios que hoy en día tal vez prosperan, serán estopa, paja, hojarasca, que se van a quemar así de rápido. Dice que aquel día que vendrá los abrazará. No abrazar así con Z, con S, de brasas, de llamas. No, el punto es de que Dios los va a quemar, los va a consumir de fuego. Literalmente que los va a exterminar. Dice que no les va a dejar ni raíz ni rama. Los va a quemar por completo, solamente dejando cenizas, como describe en el versículo 3. Ahora, para aclarar, Malaquías no está enseñando la teoría de la aniquilación. Hay gente que cree de que en el infierno Dios va a exterminar y aniquilar tanto el cuerpo como el alma de los impíos y van a dejar de existir. Pero la Biblia nunca enseña eso. La Biblia enseña que el infierno va a durar por la misma cantidad de tiempo que el cielo y la nueva tierra. Acá solamente está hablando de los cuerpos físicos de esos malos que Dios los va a quemar. Claro que luego van a tener que presentarse delante del gran trono blanco y ser juzgado y castigado por su pecado. Y luego, como Apocalipsis 19 explica, recibirán nuevos cuerpos inmortales para ser echados al lago de fuego que arde con azufre. Entonces, Malaquías no está enseñando de que Dios va a aniquilar a los malos que van a dejar de existir, solamente está describiendo ese día cuando Cristo regresa a la tierra y quema a todos los malos sin excepción. ¿No? Y regresando a Malaquías 4 y tratando de recordar el punto de esta sección, el punto es de que hoy en día, aunque no percibimos la diferencia entre la forma en que Dios trata al justo y al malo, no siempre es tan fácil identificarlo. Habrá un día cuando todos los malos serán quemados. Un día terrible para el malo. Es un día que se describe mucho, en particular en los profetas menores. Si regresan un poco al libro de Joel, Joel capítulo 2, quisiera leer algunos versículos. Joel es un libro bastante citado en el Nuevo Testamento que habla del día de Jehová. Dice Joel capítulo 2, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto de Edén será la tierra delante de él y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. ¿Sabes? Muy fuerte el lenguaje y muy similar a lo que estamos viendo en Malaquías, de que
por donde va Dios, todo verde, todo lindo como el huerto de Edén, pero cuando haya pasado por allí, ya todo queda quemado. No estoy muy seguro si es mi culpa o no, los sonidos que están saliendo, pero voy a tratar de no tocar nada. Y el punto es, o sea, ¿por qué es de que Dios describe ese día de juicio de manera tan horrible, tan horrenda? O sea, ¿cuál es el motivo detrás de explicarnos lo fuerte y lo temible que es ese día? Y creo que la razón es para que estemos preparados, para darnos tiempo para arrepentirnos. De hecho, si continuamos en el mismo Joel 2, el versículo 12, después de la descripción del día de Jehová, dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. O sea, la razón que Dios describe el infierno es para advertirnos, es para amonestarnos, para comunicar con nosotros de que podemos escaparnos, podemos ser salvos. ¿No? Es el mismo que vemos a lo largo de toda la Biblia. Cuando, por ejemplo, Juan el Bautista viene, él describe ese mismo día, él citando a Malaquías 4, dice de que el que viene tras mí os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Habla de la distinción que Cristo hará entre el justo y el malo, de que va a dividir entre los justos y los malos y va a sumergir a cada uno de los malos en fuego y cada uno de los buenos con el Espíritu Santo. Juan dice, bueno, Jesucristo está Juan está describiendo a Jesús y dice, su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y otra vez la pregunta es, ¿por qué es que describe esto? ¿Por qué es que habla de esto? Para hacer una transición a su exhortación, que es arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Dios describe el día de juicio, describe el fuego para dirigirnos al arrepentimiento, para ayudarnos a estar preparados, para instarnos a vivir en santidad. Dices, Josías, yo soy salvo, yo no tengo temor del infierno. Amén. O sea, como cristianos no hay por qué temer el infierno. O sea, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero el hecho de que Dios viene para juzgar al impío con su fuego es muy aplicable para el creyente. Primero me anima a vivir en santidad, me anima a abandonar mi pecado sabiendo que Dios va a quemar a los que hacen esas cosas. También me anima a evangelizar a los impíos, sabiendo lo que ellos van a recibir si no se arrepienten. También me anima a temer a Dios, conociendo más de su carácter y cómo es. Me anima a estar agradecido a Cristo, quien recibió la furia del fuego de Dios a causa de mi pecado en la cruz. Toda la Escritura es útil para santificarnos y para revelarnos verdades acerca de nuestro Dios. Bueno, ya vimos el primer elemento del día de Jehová, de que es un día de juicio para todos los malos. Pero recuerden de que el punto de esta sección es describir la diferencia que Dios va a hacer entre los malos y los justos. Entonces, el siguiente punto es de que Dios va a traer salvación para todos los justos sin excepción. Fuego para todos los malos, ahora
salvación para todos los justos. Dice el versículo 2, mas a vosotros los que teméis mi nombre. En el Antiguo Testamento el temor de Jehová es realmente equivalente a ser salvo, a creer en Dios. ¿No? El justo es el que teme a Dios, teme la ira de Dios y por lo tanto huye de su pecado, huye de la ira de Dios y cree en Dios, pide perdón a Dios. Salomón es el que nos explica del que el temor de Jehová es el principio, el inicio de todo, ¿no? Ahí empieza todo, porque es el momento que alguien teme de que por su pecado Dios le va a juzgar con su ira, que le ayuda a acudir a Dios para pedir que Él le perdone, ¿no? Es el temor de Jehová que nos instruye a huir de la ira venidera y encontrar salvación en el Mesías. Entonces, encontrarse los malos que van a ser quemados, dice, a vosotros los que teméis mi nombre, es decir, los justos, dice, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Es realmente una de las imágenes más hermosas de la Escritura, de que las tinieblas de este mundo pecaminoso un día será iluminado por Cristo, quien se describe como el sol, que brilla su luz sobre todo. Y eso no es el único lugar que describe al Mesías como el sol. De hecho, David en 2 Samuel 23, versículo 4, dice, y David está hablando del Mesías, el futuro rey davídico, y dice que será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. También Isaías, en Isaías 9, cuando habla del Mesías, es un pasaje que conocemos porque lo leemos cada Navidad, en Isaías 9, pero dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Cristo es la luz del mundo y no describe a Cristo como una luz adicional, extra, de que habrá sol y luego también la luz de Cristo, sino de que Cristo va a reemplazar el sol. ¿No? Apocalipsis 22 nos dice que en la nueva tierra no habrá sol ni luna. Y eso es una verdad que se enseña en toda la Escritura, ¿no? Isaías 60, 19 dice, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria, ¿no? Entonces Cristo, quien es Dios, es la luz del mundo, y cuando Él viene de nuevo a esta tierra, va a brillar su luz sobre todos los que le temen. Y dice que traerá salvación en sus alas. Tal vez para nosotros suena un poco extraño hablar de las alas del sol, pero es algo que vemos varias veces en la Escritura. Ustedes seguramente se acordarán del Salmo 139, cuando David dice, si tomare las alas del alba, como describiendo, o sea, si pudiera ir ahí por el espacio. Y el punto es de que Cristo va a venir al mundo y tan pronto los rayos de su luz tocan la tierra, habrá salvación completa para los justos. Literalmente la palabra salvación es sanidad o salud, que Cristo va a traer sanidad a todos los que le temen. ¿Qué diferencia entre... Disculpen.
A ver, ¿sí? Okay. Aprovecho para agradecer a nuestros hermanos que voluntariamente trabajan tan fuertemente en el sonido que no muchas veces les damos las gracias que merecen. ¿Dónde estamos? Estamos viendo el punto que vimos al final del capítulo 3, de que un día Dios va a obrar, va a actuar. En el día que Dios actúa, todos van a ver una gran distinción, una gran diferencia entre la forma que trata al justo y la forma que trata al malo. Y lo que estamos viendo es de que Cristo es un sol, que literalmente es fuego. Y ese fuego va a quemar a los malos. Pero ese mismo sol va a traer, en vez de muerte a los malos, va a traer sanidad a los justos. El mismo sol ardiente que quema a los malos y los extermina es el mismo sol que trae sanidad a los justos. Y luego describe la emoción que los justos van a sentir en ese día en que Cristo regresa. Dice, saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Otra imagen tan bella que describe la emoción de los becerros que recién fueron soltados del establo y están brincando y corriendo en su nueva libertad. Creo que varios de nosotros que tenemos perros, tenemos esa imagen, ¿no?, de que el perro está encerrado en la casa todo el día y luego te escucha ahí en la puerta y, o sea, no paran de brincar y ladrar y, o sea, dando vueltas y corriendo por todos lados. Así vamos a hacer. Tanto espera, tanto sufrimiento, tanto pecado, y el día que Cristo regresa y su luz toca al mundo, será un día de emoción, de gozo indescriptible. Señalando aún más la diferencia entre los malos y los justos, el verso 3 agrega, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Ahora esa primera frase, hollaréis a los malos, a primera vista, si no lo vemos en su contexto, parece como mal, ¿no? De que nosotros vamos a matar a los malos y brincar sobre sus cadáveres. Y es como que, uy, pero yo pensé que la venganza era de Jehová. ¿Por qué lo describe así? Y aunque algunos lo enseñan así, creo que tenemos que prestar atención al contexto de que Dios es quien los mata en el versículo 1. En el versículo 1 ya son ceniza. Dios los ha exterminado. Entonces cuando dice, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, no está diciendo que nosotros los vamos a quemar o que nosotros los vamos a matar. Simplemente está señalando la distinción, la diferencia, en que nosotros cuando estamos brincando de emoción por recibir a nuestro Señor y Salvador, estaremos brincando ¿sobre qué? Sobre la ceniza de los malos que Dios ha matado. ¿No? ¿Qué diferencia? Hoy en día el malo prospera y el justo sufre, pero habrá un día, Dios dice, habrá un día, el día que yo actúo, cuando la diferencia entre el justo y el malo será enorme. Enorme. Todos los justos en ese día van a prosperar. Todos los justos en ese día van a estar brincando de emoción. Y todos los malos van a estar quemando. ¿Esperas ese día con ansias? ¿Estás listo para ese día? La realidad de la venida de Cristo, la realidad del gozo futuro del creyente nos insta a estar preparados, ¿no? Debemos vivir en santidad
porque el sol de justicia viene a establecer su reino de justicia. ¿Cómo vamos a decir de que queremos entrar en ese reino de justicia si no amamos la justicia, si no estamos andando en justicia? La forma en que nosotros nos preparamos para la venida del sol de justicia es andar en justicia, es vivir en justicia, es hacer justicia. Y esa necesidad de arrepentirnos y estar preparados para la venida de Cristo es el tercer y último punto. Una exhortación, una amonestación para todos los hombres. Dice ahí en el versículo 4. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. O sea, ya que Dios va a juzgar a los malos y prosperar a los justos, pues hay que vivir diferentes. Hay que vivir en santidad. Hay que acordar la ley de Moisés. Hay que no olvidar la palabra de Dios. Debemos arrepentirnos, debemos obedecer la ley de Dios, ¿no? Acordar la ley no simplemente trata de pensar. Se trata de ponerlo por obra, de obedecer la ley, ¿no? El justo es el que encuentra su delicia en la ley, el que medita en la ley día y noche, como dice el salmista. Somos tan olvidadizos que ni siquiera sabemos la ley de Dios, mucho menos obedecerla. Y tenemos que pensar y meditar en la escritura constantemente. De hecho, se acordarán de que Dios en su bondad, ahí en Números 15, para ayudar a los judíos a recordar la ley, les dio una ley de que debían poner franjas en sus vestidos. Dice en Números 15:37. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis, la misma palabra que en Malaquías 4, de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios. ¿No? Entonces, el pueblo de Israel debía pensar constantemente, sin faltar. Sin cesar debían pensar y meditar y acordar la ley de Dios. Es decir, que Malaquías está a la luz del juicio de Dios, a la luz de que Dios va a prosperar a los que temen a Dios. Pues Malaquías entonces les exhorta, ¿no?, a arrepentirse y obedecer a Dios. De que la forma que ellos podían estar preparados para ese día era arrepentimiento. Dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes. Horeb es el mismo monte de Sinaí, tiene varios nombres. Si me preguntas por qué dice Horeb en vez de Sinaí, bueno, o sea, se usan casi de manera intercambiable en el Antiguo Testamento. Pero creo que pensó en Horeb en este caso porque sabe de que va a hablar de Elías. Y en la historia allí en Segundo de Reyes, cuando Elías busca a Dios, usa el nombre Horeb en toda esa sección. Entonces creo que el autor está pensando ya de Elías. Dice allí en el versículo 5,
he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y temible. Elías tiene que venir antes del día de Jehová, antes del juicio. Esa frase, el día de Jehová, a lo mejor si no han estudiado mucho el Antiguo Testamento no saben a qué se refiere. El día de Jehová en el Antiguo Testamento se conoce como la gran tribulación en el Nuevo Testamento. Y sabemos de que las dos frases se refieren al mismo evento por la forma que se describen. Por ejemplo, Jesús cuando describe la gran tribulación en Mateo 24, 21, dice, habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Pero en Joel, cuando describe el día de Jehová, dice, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. En otras palabras, es un día único de tribulación y de juicio. Entonces tiene que ser el mismo tiempo. De hecho, cuando se describe tanto el Antiguo y Nuevo Testamento, se describe como un día de juicio global, cuando Dios va a exterminar a todos los habitantes de la tierra y va a quemar el sol y todas las estrellas. Sofonías 1, por ejemplo, describe que Dios va a destruir los elementos del universo en el día de Jehová. Y luego Pedro, cuando él está hablando del día del Señor, lo describe de la misma manera. Es básicamente como si estuviera hablando desde Apocalipsis. Dice Pedro en 2 Pedro 3, versículo 10, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, la misma forma que Jesucristo en Mateo 24 describe la gran tribulación. Dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, día de Jehová, gran tribulación, describen el mismo tiempo. Y como mencioné ya varias veces, la razón que Dios describe ese tiempo con tanto detalle y lo describe de manera que cause tanto temor es porque no quiere que vayamos allí, ¿no? Pedro hace lo mismo que cuando después de describir el día, dice en el versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Ves? Tantas veces Dios, después de describir el infierno, nos da la exhortación, tanto una exhortación para el incrédulo de que debe arrepentirse y poner su fe y confianza en Cristo, como también para el creyente de que pensar en el infierno, pensar en los nuevos cielos y la nueva tierra, debe instarnos a ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Si Cristo viene pronto, si el regreso de Cristo es inminente, esto debe exhortarme todos los días a vivir en santidad, para que Cristo me encuentre lo más puro posible, ¿no? Ahora, regresando a Malaquías 4, entonces el punto es de que Elías tiene que venir antes de la venida de Cristo. Y esto complica la cosa un poquito porque cuando los profetas del Antiguo Testamento hablan de la venida de Cristo, lo ven casi como una sola venida, que Cristo va a venir y morir por su pueblo, salvar a su pueblo y luego reinar.
Y los profetas del Antiguo Testamento realmente no percibieron la cantidad de años que iba a haber entre la primera y segunda venida. Sabemos de que antes de la primera venida de Cristo, que Juan el Bautista fue un tipo de Elías que preparó el pueblo para la venida de Cristo. Lo sabemos porque Jesús lo dice en varios lugares, por ejemplo en Mateo 11, 14. Jesús dice de Juan de que él es aquel Elías que había de venir. También en Mateo 17 Jesús dijo, os digo que Elías ya vino y no le conocieron. Y los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista, ¿no? Entonces sabemos de que Juan el Bautista juega el rol, cumple la función de preparar el camino de Cristo en su primera venida y cumple en un sentido esa profecía. Pero luego, según el plan soberano y perfecto de Dios, Israel rechazó a su Mesías. Cristo fue crucificado para perdonar a su pueblo. Y luego la pregunta surge si otro Elías tiene que venir antes de la segunda venida. Y mi respuesta sería sí, por varias razones. Primero, porque pienso que cada vez que el rey llega a un lugar, tiene que ser precedido por alguien que prepare el camino. Segundo, porque como veremos en el versículo 6, esta profecía de que Elías tiene que venir, en el versículo 6 describe un arrepentimiento grande, una restauración del pueblo de Dios, algo que no pasó con Juan el Bautista en la primera venida. Entonces esa parte no ha sido cumplido todavía. Y por último, porque creo que Jesús alude a la realidad de que aunque Juan fue Elías, Elías todavía va a venir. En el versículo 11 de Mateo 17, Jesús dice, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Juan el Bautista ya está muerto cuando Jesucristo dice eso. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. ¿Juan el Bautista restauró todas las cosas? No, Juan el Bautista ya está muerto cuando Jesucristo lo dice. Entonces yo doy por sentado de que habrá otro Elías que viene antes de la segunda venida. Y no quiero especular mucho. Algunos, ya que Moisés y Elías fueron los dos que aparecen en el monte de la transfiguración, piensan que Moisés y Elías serán los dos testigos de Apocalipsis 11. No sé, no lo sabemos porque el texto en Apocalipsis 11 no dice quiénes son. Es posible que Elías de verdad regrese. Me parece tal vez un poco más probable de que los dos testigos sean personajes como Juan el Bautista, que vienen en el espíritu y con el poder de Elías, no necesariamente Elías mismo. Pero el punto es de que esos dos testigos son los que juegan el papel, la función de preparar el camino para la segunda venida. Malaquías en el versículo 5 realmente no habla mucho de la identidad de este Elías, pero sí describe mucho su función. La forma que él va a preparar el camino del rey es por medio del arrepentimiento. Y lo describe en el versículo 6. Dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres. Aunque tal vez la forma en que Malaquías describe lo que Elías va a hacer es un poco difícil de entender. Lo que está describiendo es un arrepentimiento generacional de padres e hijos, de todo el pueblo de Dios que va a volver a Dios. La palabra volver en el Antiguo Testamento es sinónimo a arrepentimiento. Así se usó en Malaquías 3:6. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová
de los ejércitos. Entonces, la idea acá es de que la función de este Mesías es hacer volver al pueblo de Dios a su Dios, de que puedan volver, arrepentirse, ¿no? Y eso es realmente lo que vimos de Juan el Bautista también, que su mensaje era arrepentíos porque el rey viene pronto. Entonces, él no es de que fracasó, pero el pueblo no se arrepintió en los días de Juan el Bautista, por eso el Mesías muere. Pero antes de la segunda venida, ese Elías sí va a cumplir con su misión. Porque no dice de que posiblemente va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos, sino que lo va a hacer. Lo va a hacer. La Biblia habla de esto en muchos lugares, veremos un par de pasajes más tarde, de que al final de los tiempos habrá un arrepentimiento global, por decirlo así, del pueblo de Dios para que los creyentes que están vivos al final de la gran tribulación puedan entrar vivos en el reino. Pastor MacArthur, comentando sobre el versículo 6, dice: aquí se anticipa un arrepentimiento generalizado en la sociedad humana, ¿no? Volviendo a la palabra volver, para recordarles por qué volver y arrepentirse básicamente son sinónimos, y es porque lo que significa arrepentimiento es dar un retorno, ¿no? Es estar en pecado y abandonar ese pecado y obedecer a Dios. Y esto es la acción de volver, de dar una vuelta, ¿no? Y es una vuelta completa. Cuando la Biblia describe un arrepentimiento, no es solamente dejar de hacer algo malo, es dejar de hacer algo malo y hacer algo bueno. Pablo, por ejemplo, en Efesios 4, cuando describe lo que, por ejemplo, un ladrón debe hacer, el ladrón debe dejar de hurtar, eso es bien, o sea, dejar de pecar, pero luego, ¿qué le dice? Que debe trabajar para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Entonces, el ladrón ya no es ladrón cuando deja de hurtar y comienza a trabajar para ahora dar a los necesitados. Eso es arrepentimiento, eso es volver, dar una vuelta y hacer lo opuesto. No solamente dejar de hacer algo malo, es hacer lo opuesto, es hacer algo bueno, ¿no? Lo otro ya leímos allí en Mateo 17:11, cuando Jesucristo dice: Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Esto me hace entender de que la forma en que Jesús interpretaba Malaquías 4:6 era una restauración de todas las cosas. O sea, Jesucristo entendió de que hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos describía una restauración, un arrepentimiento generacional del pueblo de Dios en los últimos tiempos. Entonces, lo que entiendo entonces de la escatología es de que durante la gran tribulación, cuando los dos testigos comienzan a testificar y a evangelizar, de que la gran tribulación va a purificar el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios, los escogidos, van a creer en su Mesías y ser salvos. Ahora, por último, la última frase: la razón de por qué es necesario que Elías trabaje en ese arrepentimiento, dice: no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Básicamente el punto es de que si no fuese por Elías y el arrepentimiento que él provoca en el pueblo de Dios, Dios habría que destruir a todo por completo, ¿no? La palabra maldición ahí describe algo que está apartado para una destrucción completa, ¿no? Y el punto es de que si no fuese por el remanente, Dios destruiría
a todo por completo, no dejaría nada. Y esa cronología es consistente con todo el resto de la Biblia, de que primero viene el día de Jehová, primero viene la gran tribulación, que cumple con la función de purificar el pueblo de Dios, y luego Cristo viene para establecer su reino de justicia. Y la pregunta es si estamos preparados para esto, si estamos listos para esto, ¿no? De que Cristo viene pronto. A lo mejor te estás preguntando dentro de ti mismo, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sé si estoy listo para ese día? Es fácil decir, sí, yo estoy listo para que Cristo regrese, pero ¿cómo lo puedo saber con seguridad? Yo creo que el mismo texto nos diría, porque temes a Dios, ¿no? Y huyes del mal, porque estás arrepentido y buscas vivir en obediencia a Cristo, ¿no? Porque confías en Cristo, tu sol de justicia y la salvación que Él te trae. La verdad es que Malaquías solamente conoce dos tipos de personas, dos categorías de personas: los malos y los justos. No existe una tercera categoría de medio malos o medio justos. Hay justos y hay malos. ¿Cómo podemos estar seguros de que somos justos? En particular, a la luz de la realidad de que somos pecadores. Pecamos, desobedecemos. No hay un solo justo, Pablo dice en Romanos 3. No hay justo ni aún uno. Y es el mismo Pablo que nos explica cómo podemos estar seguros de que somos justos, cuando describe el Evangelio en 2 Corintios 5:21, diciendo: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Todos nosotros somos pecadores. Lo sabemos porque cuando dice al que no conoció pecado, describe una sola persona y ni siquiera tiene que nombrarlo, porque todos entendemos que el único que no ha pecado es Cristo, el inocente. Pero dice que Dios cargó sobre Cristo el pecado de nosotros, y Cristo murió, fue crucificado para pagar nuestra deuda. Y lo hizo para que nosotros pudiéramos recibir su justicia. Todo nuestro pecado transferido a Él, y ahora toda su justicia es nuestra. Sí somos pecadores, pero la Biblia nos llama justos. ¿Por qué? Porque en la corte divina ya no tenemos pecado, porque Cristo murió por todo nuestro pecado. Si crees esto, que Dios levantó a Cristo de los muertos, y confiesas a Cristo como el Señor de tu vida, la Biblia te llama justo. Y la Biblia describe tu futuro, el futuro en que un día vas a ver el sol de justicia brillando sanidad sobre tu vida, prosperando tu vida, tratándote muy diferente a la forma que trata a los malos. Hermano, nuestro mundo es tan roto por el pecado, tanta muerte, tanto daño. Como hijos de Dios debemos anhelar y ansiosamente esperar la venida de nuestro Rey, el día que Cristo viene y arregla todo, ¿no? Solo tenemos que estar preparados, estar seguros. No solamente que somos declarados justos, sino estar listos en el día a día, ¿no? De procurar vivir en santidad, de procurar no manchar nuestras vidas. O sea, ¿quién quiere estar en pecado cuando Cristo regresa? Eso sería terrible. Y el hecho de pensar en que cuando Cristo regresa va a quemar a los malos y va a bendecir a los justos, debe motivarnos tanto a vivir en santidad,
debe animarnos tanto a estar preparados, abundando en las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, con corazones listos para recibirlo. Me imagino que todos nosotros hemos tenido la experiencia de que estamos pecando y es como que, la idea viene a la mente, que no regrese Cristo en este momento. Que esto nunca pase a ninguno de nosotros. Siempre debemos estar listos, siempre andando en santidad, ansiosamente esperando el día que vamos a ver el sol de nuestra justicia. Amén. Vamos a orar. Señor, damos gracias por tu palabra que nos da tanta esperanza, tanta confianza de que tú vas a hacer lo que tú dices, de que un día muy pronto nacerá el sol de justicia que va a traer sanidad en sus alas y darnos la salvación que tanto anhelamos. Gracias porque en ese día vamos a ver a nuestro Cristo cara a cara. Qué recompensa, qué privilegio, qué bendición. Y te suplicamos, Señor, que tú nos des fuerza, que Espíritu Santo transforme nuestros corazones para que podamos vivir preparados, abundando en buenas obras y viviendo en la santidad con la cual, si no la tenemos, nadie verá al Señor. Damos gracias en el nombre de Cristo. Amén.